día, estudiantes. Como tema 2 vamos a trabajar nodos, el análisis de circuitos mediante nodos. Recordemos que un nodo es un punto en el que se conectan dos o más componentes de un circuito. Para resolver análisis de circuitos por nodos, tenemos que hacer lo siguiente. Primero asignamos nodos. Veamos por ejemplo este punto de acá, en el que se conectan 1, 2 y 3 componentes de un circuito, por tanto es un nodo. Pongámosle el nombre de A. Aquí tenemos otro punto en el que se conectan 1, 2 y 3 componentes, pues le ponemos el nombre de B. Aquí tenemos otro punto en el que se conectan 1, 2 y 3 componentes, por tanto es el nombre de C. Este no es nodo, no olvidemos que la misma línea igual que acá. Acá tenemos un nodo común, que es tierra, el cual va en el punto 2. Cuando no tenemos la tierra asignada, le ponemos a un punto especialmente donde se conectan las fuentes, como el punto de tierra. Para el análisis por nodo tenemos que recordar lo siguiente. En todo componente, sea resistencia u otro tipo, suponemos que el punto por donde ingresa la corriente es más positivo que el punto por donde sale la corriente. Por tanto, el voltaje por donde ingresa la corriente en este resistor suponemos que es mayor que el voltaje por donde sale la corriente. En este componente, la corriente sería igual al voltaje por donde entra la corriente menos el voltaje por donde sale la corriente sobre el valor del resistor. Esta ecuación es muy importante, la vamos a utilizar muchísimo más adelante. Bueno, continuemos. Otro ítem importante: cuando nos encontremos con una fuente negativa o sea de amperaje o sea de voltaje negativa, podemos reasignar su signo invirtiendo la polaridad de su fuente. Por ejemplo, aquí tenemos que el flujo de la corriente es hacia abajo, podemos entonces redibujarla hacia arriba y le cambiamos el signo a la fuente. Por tanto, esta fuente queda llena de 2 amperios. Muy bien. Para el análisis por nodo, vamos a subdividir cada uno de los nodos aparte. En el nodo A tenemos lo siguiente: una ramificación hacia R4, tenemos una salida hacia la R de punto 5 y tenemos un ingreso de la fuente de corriente, ¿cierto? Entonces, en el nodo A vamos a dibujar las corrientes que afectan a este nodo. Tenemos la corriente de ingreso, que la conocemos, que es la de 1.5. Tenemos una corriente de salida, y vamos a asignarla así, hacia la R4, y vamos a llamarla I2, esta vamos a llamarle I1, y a esta vamos a llamarle I3, y la corriente 3 que va hacia el resistor de punto 5. No olvidemos que estamos parados en el nodo A. Muy bien, entonces en el nodo A tenemos lo siguiente: I1 es igual a I2 más I3. Correcto. ¿Quién es I1? 1.5 amperios. Entonces, 1.5 amperios va a ser igual a ¿quiénes? I2. ¿Quién es I2? I2 es la corriente que va hacia el punto de acá. No olvidemos lo que habíamos dicho acá. El voltaje A, seguimos subiendo y llegamos al voltaje C, menos el voltaje C sobre la resistencia de 4. ¿Cierto? Listo. Vamos con la corriente I3 ahora. La corriente 3 viene siendo entonces más el voltaje en A menos el voltaje en B sobre punto 5. Resolviendo esta ecuación tenemos lo siguiente: 1.5 es igual al voltaje en A sobre 4 menos el voltaje C sobre 4. 4 es igual a 0.25 BA menos 0.25 BC más 0.5 al subir pasa como 2
2BA menos 2BB. Simplificando, tendríamos entonces que esto es igual 2 más 2.25 quedaría 2.25 BA, este y este, menos 2BB, este, menos 2BC, menos, perdón, 0.25 BC. Tendremos entonces nuestra primera ecuación. Muy bien, vamos entonces a borrar acá. Y escribimos nuestra primera ecuación, que nos está dando 1.5 es igual a 2.25 BA menos 2BB menos 0.25 BC. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Para la segunda ecuación, el nodo B, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos una resistencia que ingresa otra resistencia y otra resistencia. Esto es el nodo B puesto en grande. Entonces, en el nodo B, esta es la de punto 5, esta es la de 1 y esta es la de 2. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos suponer el sentido de las corrientes. Supongamos que en este nodo todas las corrientes salen. Simplemente vamos a suponer eso. Al final las ecuaciones matemáticas nos van a demostrar el símbolo de cada corriente. Supongamos que todas las corrientes que hay en el nodo salen. Por tanto, este vamos a llamarle I4. A esta vamos a llamarla I5 y esta vamos a llamarla I6. Como podemos ver, la resistencia en el punto 5, cuando estábamos hablando en el nodo A, decíamos que iba hacia la derecha. Ahora que nos paramos en el nodo B, estamos diciendo que sale, ¿cierto? Lo cual quiere decir que no importa la asignación que le pongamos, el sentido que le pongamos a cada corriente, la ecuación matemática al final nos dirá el signo de esta y por tanto el sentido. Ok, si nos paramos en el nodo B, entonces tenemos lo siguiente. Parados en el nodo B, decimos que la corriente I4 más la corriente I6 más la corriente I5 es igual a 0. ¿Qué decimos acá? Que la sumatoria de las corrientes que salen debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que entran. Mediante la ley de corriente de Kirchhoff encontramos las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Estamos aplicándolo en este caso. La corriente I4 sale, la corriente I5 sale, la corriente I6 sale. ¿Y quiénes entran? Ninguna corriente. Por tanto decimos que es igual a 0. Continuando, la corriente I4, tenemos el nodo B, ¿cierto? Aquí tendríamos el nodo A, aquí tendríamos el nodo C y aquí tendríamos tierra. Por tanto, si nos paramos en el nodo B respecto a la corriente I4, tendríamos entonces que el voltaje en B menos el voltaje en A sobre la resistencia esta, que es de 0.5, más la corriente 6 sería el nodo B respecto a nadie, nodo B respecto a tierra es 0, por tanto, sobre 1, más el nodo B, voltaje, la corriente 5, punto B, menos el voltaje en C sobre 2, esto es igual a 0. Simplificando, subiendo el 2, tendríamos que 2BB menos 2BA más BB más 2, como 0.5 BB menos 0.5
BC es igual a 0. Simplificando, tendríamos entonces 2BB más 1BB, van 3BB, 3BB. 3BB menos 2BA, no hay más, menos 2BA. Y aquí tendríamos más 0.5, este ya se fue, perdón, 2BB más 1BB más 0.5, 3.5. 3.5BB, ok, y finalmente menos 0.5BC, esto es igual a 0. Muy bien, ya tenemos nuestra segunda ecuación, vamos a escribirla y organizamos. 0 es igual a menos 2BA más 3.5BB menos 0.5BC. ¿Lo tenemos? Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente nodo, que es el nodo C. En el nodo C tenemos lo siguiente. Tenemos una corriente que va hacia la resistencia 4. Tenemos el punto, tenemos una resistencia que entra y tenemos una fuente que ingresa corriente. Muy bien. Entonces, vamos a probar el nodo C. Hacia acá tendríamos la resistencia que va hacia el nodo A. Aquí tendríamos el nodo B y la corriente. Entonces, ¿qué tenemos en el sistema? Podemos decir que una corriente ingresa, vamos a llamarla una corriente ingresa, vamos a llamarla I7. Tenemos una corriente que sale, vamos a llamarla I8. Y una corriente que sube, vamos a llamarla I9. Muy bien. Vamos a resolverlo ahora. En el nodo C tenemos lo siguiente. Que la corriente I7, que es la corriente que ingresa al sistema, corrientes que ingresan, son iguales a las corrientes que salen. ¿Y quiénes salen? Sale la corriente I8 más la corriente I9. Corriente I8, corriente I9. Muy bien. ¿Quién es corriente I7? Ya la conocemos, que es igual a 2 amperios. 2 amperios. Es igual a la corriente I8. ¿Quién es la corriente I8? Aplicando nuestra fórmula tenemos que el voltaje C menos el voltaje en B sobre la resistencia, que es de 2 ohmios, más el voltaje en C menos el voltaje en A sobre 4. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra ecuación. Vamos a desmenuzarla. 2 es igual a 0.5BC menos 0.5BB más 0.25. Al subir el 4 pasa como 0.25 BC menos 0.25 BA. Finalmente vamos a tener que 2 es igual 2 es igual BA menos 0.25 menos 0.25 BA BB menos 0.5 BB, 0.25 más 0.25, 0.75 más 0.75 BC. Muy bien, ahí tendríamos nuestra última ecuación. La reescribimos acá. 2 es igual a menos
25BA menos 0.5BB más 0.75BC. Ok. Para resolver este sistema hay muchos métodos. Podemos resolverlo por el determinante, por software de computador o por software de celular. En el anterior video les había comentado que hay un software de celular que me parece muy bueno, el cual se llama calculadora de ecuaciones. Se llama así software, su logo es un cuadrito azul, otro cuadrito rojo, otro cuadrito verde, otro cuadrito amarillo. Lleva un signo de igual y finalmente va encerrado en un cuadro. Esto lo pueden descargar de Google Play. Utilizando este software obtuve que el voltaje en A, en nodo A, es igual a 4.5 voltios, el voltaje en el nodo B es igual a 3.5 voltios, el voltaje en el nodo C es igual a 6.5 voltios. Muy bien, ya tendríamos entonces, utilizando el software, las distintas respuestas de voltaje a cada uno de los nodos, utilizando el método de nodos. Muy bien, gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.